Y nos acompaña Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Transporte Público Intra e Interprovincial. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Buenos días a todos los ecuatorianos. Un saludo desde acá, desde la provincia de Manabí. Una paralización de 48 horas impidiendo la movilización de miles de ciudadanos fue la reacción del sector del transporte ante un gobierno que no daba respuesta a sus pedidos desde hace mucho tiempo. Se incrementó el precio de los pasajes inter e intraprovincial en un 15%. Y yo le pregunto, ¿ya con eso se solucionó el problema? Lenin, quiero decirle categóricamente que no. Nuestro problema no es tarifa en estos actuales momentos. El gobierno, desde luego, por administrar el Estado, desde luego, establece políticas públicas, establece toda la direccionabilidad y da respuesta a los sectores de los cuales él mismo regula, como el transporte. Por lo tanto, lo que ha hecho el gobierno es dar una respuesta a una pregunta que la transportación viene haciendo un año atrás. Desde junio, del 1 de junio del 2020, nosotros hicimos la pregunta: ¿qué va a pasar con la eliminación del subsidio que nuevamente la hicieron en mayo con el 1054? Y usted lo dijo claramente en este momento en la introducción, Lenin. El 894 dice claro que se tiene que trabajar en un nuevo decreto de subsidios, desde luego, focalizado, que vaya para los sectores que realmente lo necesitan. En esto también tenemos que hacer una aclaración. Tenemos que decirle la verdad al pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es esa verdad? Que los subsidios, por la política que se ha establecido en la parte económica, se eliminaron. Solo queda el subsidio para los sectores que lo necesitan. Pero eso no se ha hecho el reglamento. Por lo tanto, si no hay un reglamento de subsidio, pues lógicamente prevalece la ley de hidrocarburos, que es donde consta la situación del subsidio. Entonces, si lo que hoy día están haciendo con bandas tarifarias, mi querido Lenin, lamentablemente tengo que decir que todo lo que se ha cobrado es inconstitucional. Las tarifas interprovinciales, a diferencia de las tarifas urbanas, que son competencia de los municipios, tienen que ser resueltas por el gobierno central. ¿En base a qué estudio técnico se determinó que el incremento debía ser del 15% y no de más o menos? Yo creo que este cuadro tarifario no obedece a la situación real del estudio y levantamiento que tiene que hacer con relación a la tarifa que nosotros hemos dicho. De hecho, desde el 2010, con información del 2010, hicieron una resolución en el 2012 de tarifa, pero que se vino a aplicar en el 2015. Eso quiere decir que tiene más de 10 años que la tarifa lamentablemente no se ha revisado. Pero, dejo aclarado, esa situación nosotros en este momento no hemos puesto ni un oficio diciéndole denos tarifa. El gobierno tiene 3 alternativas. En este caso, para poder contestar la pregunta que yo le decía, para terminar la idea, que nosotros dijimos, ¿qué vamos a hacer con esta cuestión del subsidio? El gobierno podía o focalizar directamente y terminaba el problema, o en compensar, o en su efecto el tercer paso era tarifa. El gobierno ha contestado mediante tarifa que tiene la facultad como Estado, como gobierno, pero lamentablemente creo que es en el peor momento. Y no es que el gobierno puede focalizar, el gobierno debe focalizar, porque así lo señala el 894 al que hacíamos referencia, y donde se señala con claridad que se tiene que avanzar hacia una focalización. De eso se habla mucho, pero no se ha hecho nada. En la última reunión que tuvieron con el gobierno, y donde se resolvió incrementar el precio de los pasajes, ¿qué se determinó, Abel, sobre esta focalización? ¿O una vez más se pateó el tema para el próximo régimen? Yo particularmente tengo que dejar sentado que el día en que me reuní y dimos la rueda de prensa con el ministro Martínez, por ser un organismo o empresa reguladas por el Estado, recibimos una respuesta que fue un cuadro tarifario del 15%. De hecho, es la facultad que tiene el Estado. De hecho, tiene que también verse la cuestión de estructura y costo de nosotros. Pero creo que no es la forma de resolverlo con tarifas en estos momentos. Eso no significa que nosotros no tenemos problemas en nuestra estructura, no. Pero hoy no era el momento. Sin embargo, si lo ha dado, lógicamente es la respuesta que necesitamos, o sea, que nosotros recibimos frente a una petición que está prácticamente el transporte en una situación difícil económicamente. Ahora, Abel, usted dice no era el momento, no lo pedimos,
pero tampoco lo rechazan y van a estar cobrando ese incremento del 15%. Yo quiero saber cuál es la propuesta que tienen ustedes en relación a la focalización. ¿Cómo creen que se debería dar la focalización del subsidio del diésel a los transportistas? La focalización no es otra cosa más que dirigir el precio, que se mantenga el precio a 1.037 que se venía pagando antes de eliminar los subsidios. Así estaba ese valor. Hoy por hoy nos han incrementado prácticamente el 40% en este insumo. Es lógico que con ese 15% quieren compensar esa subida. Ojalá que hoy por hoy a 1.49 que me parece que está el diésel, lógicamente tengamos nosotros ya una focalización, que se quede el precio ahí para los sectores que lo necesitan. Eso se llama focalización, que se quede para los sectores como la agricultura, como la pesca artesanal, como el transporte público, solo esos sectores, y el resto va a pagar el valor que se está en precios internacionales de acuerdo a la variación de la banda. El problema es que el Estado no podía mantener un subsidio abierto en donde se beneficiaban tirios y troyanos, y cuya cuenta llegó a ser de casi 4.000 millones de dólares por año. Eso era insostenible para una economía como la de nuestro país. En Colombia, por ejemplo, el galón de diésel cuesta $2.33 y en Perú es de $3.66. Con estas referencias, ¿podría decirnos usted, Abel, por qué el transporte en Colombia y en Perú sí funciona con combustible caro? Porque hay una diferencia, mi querido Lenin, muy grande. Nosotros vivimos en una economía dolarizada. Lamentablemente, este subsidio no era para el transporte solamente. Este subsidio que ha mantenido el Ecuador era para todos los ecuatorianos. Hoy por hoy se le quita a esa clase y queda solamente para los sectores que lo necesitan. En Colombia funciona, claro, pero están manejando ellos con otra moneda. En Perú igual. Y las estructuras de pero los salarios en Perú, por ejemplo, es de $401, en Colombia de apenas 366. Entonces los ingresos de la ciudadanía tampoco es que son mucho más altos y tienen que pagar pasajes que también son altos. Desde luego, Lenin, lamentablemente aquí la situación de la tarifa es una tarifa política. No creo que ese sea el tema que en este momento nos vaya a estancar en un problema. Tienen que tratar de ver que el transporte se maneja técnicamente y no se maneja en forma política. Hoy día los precios son aquí en el Ecuador muy, diría yo, irreales. No hay un precio real de la tarifa aquí en nuestro medio y lamentablemente tengo que decirlo, el poder adquisitivo aquí en Ecuador es caro, la mano de obra es cara frente a estos países vecinos. Entonces, teniendo una moneda propia, los países vecinos y nosotros no, siempre tenemos que fluctuar en esas economías que lamentablemente por una política económica que generan los gobiernos de turno aquí en el Ecuador no ha sido bien direccionada y eso nos pone en problemas a los sectores productivos. Ustedes solicitan también ayuda con el sector financiero porque no tienen cómo cumplir con las deudas que adquirieron, entre otras cosas, para la renovación de unidades. ¿Qué respuesta les ha dado el gobierno ante ello? Son dos temas que nosotros teníamos, Lenin, y lo conversé con usted la vez anterior y se lo planteé. Y el 1 de junio se lo dijimos al ministro Richard Martínez, se lo dijimos al ministro René Ortiz, se lo dijimos al ministro Pozo en octubre, y nuevamente en febrero se lo dijimos al ministro René Ortiz, que vuelvo a repetir su nombre, él nos mintió. Le ha mentido al pueblo ecuatoriano respecto a los subsidios. El otro tema era el financiero, que también se lo dijimos al ministro de Finanzas. Por favor, necesitamos que a través de la Junta Política de Regulación Económica prepare un producto para en forma real poder pagar nuestras deudas. Hoy por hoy, con un ingreso por debajo del 40%, no podemos pagar las letras que veníamos pagando antes de la pandemia. ¿Cuánto deben y cuál es la propuesta que tienen ustedes en ese sentido? Nosotros en este momento estamos por encima de los 800 millones de dólares en deuda en toda la transportación que yo represento. Adicionalmente, en esta situación hemos puesto como propuesta ponernos al día, pero que hagan una tablas de amortización creciente, es decir, que si hoy estoy en un ingreso del 40%, pues sobre ese 40% yo pague el valor de la letra, no como lo venía pagando antes, y que vaya, de acuerdo a cómo se reactive el país, nosotros vayamos pagando letras, dígase ustedes, por cada 3 meses variando, hasta que el país se reactiva, con una situación, lamentablemente, y que tengo que decirlo para que quede aclarado,
El Ecuador todavía, aquí en el Ecuador todavía, los temas finales no se proyectan, no hay proyecciones, no hay decir hasta cuándo podemos soportar esta situación de reactivación. Tenemos que tener información de parte del Estado, saber cómo está proyectado que la vacunación funcione, que las cosas comiencen a superarse paulatinamente hasta reactivarnos todos. Usted decía hace un momento, la tarifa se la maneja con un criterio político. Y bueno, el sector de la transportación se politizó y se politizó hace tiempo, tan así que durante el correísmo algunos de sus representantes incluso llegaron a la Asamblea Nacional cobijados con la bandera de Alianza País. Ahora, ustedes como FENACOTIP han expresado su respaldo público, lo hicieron en su momento a la candidatura de Guillermo Lasso. Y yo quería preguntarle cuáles fueron los compromisos que él asumió con ustedes y que ahora, supongo, entiendo, están esperando a que cumpla. Primero, nosotros antes de las elecciones expresamos nuestro apoyo incondicional a sacar al país adelante, poniendo nuestro hombro, nuestra lucha, todo a nuestro sector, al candidato electo Guillermo Lasso, al cual le deseamos todo el éxito del mundo para que saque este país de esta difícil situación que se encuentra. Dos, frente a esta situación nosotros le dimos a conocer exactamente en forma macro los problemas que tiene la transportación, y uno de ellos era el subsidio y el otro era el tema financiero. Adicionalmente hablamos de otros temas, pero eran los más importantes en los actuales momentos. Él tiene muy claro el tema. Lo único que nosotros le dijimos, que el reclamo va a ser ahora, porque yo tengo un gobierno de ahora, hasta el 24 de mayo, y toda esta protesta que ha habido no ha sido por cálculos ni no por una necesidad, que el gobierno no ha respondido como nosotros queríamos desde hace desde antes de la pandemia, y durante la pandemia tampoco respondió. Y hoy por hoy nos entrega una respuesta que esto hasta cierto punto al Ecuador, a los ciudadanos no les gusta. En realidad hay que entenderlo. Pero frente a esta situación hemos prometido, hemos hecho un acuerdo, diría yo, con el nuevo gobierno de trabajar por sacar el país adelante, y espero que dentro de esa agenda que nos tiene, nos considere, porque nosotros somos gente que siempre vamos a estar con los gobiernos, que nos tomen en consideración, porque el país se lo saca en comunión. Alabo esa situación del presidente electo que dijo, vamos a unirnos, vamos juntos a sacar al país adelante, y en eso nos hemos comprometido con él, lo cual creo que esa palabra se va a cumplir porque el Ecuador no lo necesita. Abel Gómez, presidente de la Federación de Cooperativas de Transporte Público Interprovincial, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Gracias a usted, Ley.